Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Nuevamente voy a tratar de hacer otro video. Quiero hablar en este caso de lo que es el anticristo, cómo funciona este cuerpo espiritual pagano del que la Biblia enseña. Para empezar, quiero leer en primera de San Juan, capítulo 1, en el verso 18. En el nombre del Señor Jesucristo le doy lectura y dice así: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Gloria a Dios por esa palabra. La Escritura dice que ya habían anticristos entonces, en el tiempo de los apóstoles, al final casi de la vida del tiempo de los apóstoles, ya habían anticristos, muchos. Estamos hablando casi alrededor de 2000 años. Entonces, en el tiempo de nosotros donde ahora estamos, es donde estamos en los tiempos más peligrosos, donde tenemos que buscar a Dios con toda energía, ¿verdad? En todo momento, no descuidarnos de hablar con el Señor, porque se han levantado montones de religiones, y ahí es donde está el problema, que tú como cristiano debes de examinarlos y investigarlos y probar, así como lo dice la Escritura, para ver si son o no son. Otra de las cosas, otra de las formas más fácil para poder saber si estamos en el lugar correcto, debemos de entrar a las Escrituras, porque las iglesias se levantaron después de Jesucristo, donde los hermanos fueron esparcidos. Y eso solamente lo habla en el libro de los Hechos. No hay otro libro que haga mención de las iglesias y de cómo se estaba ministrando adentro de la iglesia del Señor. ¿Cuáles eran las actividades? ¿Cuáles eran las celebridades de los apóstoles? ¿Cuáles eran las cosas que ellos hacían enfoque y qué era lo que ellos le pedían a la gente que se convirtieran de las cosas malas? ¿A qué cosas tenían que convertirse? Tenemos que leer ese libro. Porque cuando el apóstol Pablo cayó preso en Roma por llevar el evangelio de Jesucristo, entonces desde allá hace la primera carta a los romanos. Son cartas, mi hermano. Primera carta a la iglesia de Corintios, la segunda carta a la iglesia de Corintios. Y luego la iglesia de los de Gálatas, la carta de los de Gálatas. Luego Efesios, ¿verdad? Y así se va. Las cartas, por último queda la carta a los hebreos, a la lengua hebrea, pues el pueblo de Jerusalén, que el apóstol Pablo, donde les manda el mensaje y les hace saber cómo es que es el sacerdocio y quién es Jesucristo para hacerlos convertirse a Jesucristo. Nosotros tenemos que venir a los pies de Jesucristo, conocer que Jesucristo no está cobrando ni un 5 para hacerte un favor, como de hacer un milagro en tu vida, de sanarte de cualquier enfermedad. Yo tengo pruebas de que el Señor ha hecho muchas cosas en mi vida personal y cuando yo he orado por otras personas. Yo he oído cuando los demonios salen gritando de las personas, cuando yo he orado por ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Creo plenamente en el nombre de Jesucristo, y tal como lo enseña la Escritura. No podemos agarrar Corintios y después de ahí hacer una doctrina. Primero tenemos que ver la doctrina primera, la primera doctrina, porque fuera de ahí no hay salvación y lo sabemos perfectamente. Quiero tocar otro poco la palabra de Dios aquí en el libro de Judas. Mire lo que dice. En el verso 3 de capítulo de Judas, un libro antes de Apocalipsis, dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Verso 8, me voy a saltar al verso 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad de Dios y blasfeman de las potestades superiores.
Estas personas rechazan el mensaje, no quieren reconocer esos bautismos que ahora mismo están predicando. Si tú llegas y le dices, hermano, quiero bautizarme, él te dice no, porque no es la fecha de los bautismos. Mira hasta dónde han llegado estos bárbaros. Están a punto de irse a quemar al infierno y no abren los ojos. Cuando el apóstol Pedro vino a la casa de Cornelio en el capítulo 10 del libro de los Hechos, el mensaje era para Cornelio, porque el ángel le dijo a Cornelio a llamar a un tal Pedro, un tal Simón que tiene por sobrenombre Pedro, pero cuando Pedro llegó, dice que había una gran multitud de gente y todos fueron bautizados. No solamente se dirigió a Cornelio, mira Cornelio, pues yo vengo nomás por ti, pues estos no están preparados, porque el Espíritu Santo bajó ahí. Pero la Escritura dice que a quien apunta nada más es solamente, y de quien da testimonio es de Cornelio, de los otros no da testimonio. El testimonio que se da es que fueron bautizados nada más. Es porque Dios hace la obra, ¿no? Entonces, allá yo conozco que hay personas que sin la firma de la persona esta no pueden bautizar a una persona. Por esto dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 23 de San Mateo, recibirán mayor condenación. Van a eterna perdición, dice, porque han recibido la llave de la ciencia, llevando la vida eterna, y prohíben a los que están entrando, dice, a los que entran, dice, se lo prohíben, y a los que tratan de entrar, o sea que ellos están en contra, dice. Y escribas y fariseos, dice, las prostitutas y los publicanos van adelante de vosotros para el reino de los cielos, y tú te estás quedando por no atender el llamado del Señor. En el Apocalipsis habla, o en Daniel capítulo 7, del 1 al 8, usted lo puede leer, de un cuerpo de un gobierno que se levantará, porque eso es lo que enseña la Escritura, que es un gobierno, pero se levantará un gobierno altivo, dice la Escritura, que va a ser contra el pacto santo. Es un cuerpo religioso que viene en el mundo entero, donde muchos serán arrastrados, dice, porque se le ha dado autoridad para vencer a los santos. Y eso lo miramos en Apocalipsis capítulo 13. Si usted compara el capítulo 7 de Daniel, del 1 al 8, y luego compara esos 8 versículos con el capítulo 13, con los primeros 5 o 6 versículos del capítulo 13 del libro de Apocalipsis, usted va más o menos a entender de qué entonces venimos hablando. Entonces la Escritura dice que hay una gran ramera. Lo que muchos investigadores apuntan a la católica. Y esto pues no nos deja ninguna otra duda, porque la gran ramera de los antepasados fueron los religiosos que tenían imágenes y todo tipo de adoración ahí. Incluso hicieron sus propios profetas, ellos pusieron sus propios sacerdotes, y esa fue la causa de su ruina. El profeta Jeremías les decía, miren, no hagan esto, y ellos no quisieron. Fueron entonces esclavos en Babilonia. Así lo enseña la Escritura. Los religiosos paganos del tiempo antiguo, ellos pusieron sus propias escuelas, ellos pusieron sus propias dogmas y se apartaron de la palabra de Dios. Ahora miremos lo que dice aquí en Timoteo capítulo 3, si no me equivoco. Dice en el capítulo 4 de 1 Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire, por eso es que hacen esto con los tibios, porque ellos nunca tienen el momento para poder dedicar unas 2 horas al Señor y leer. Son 7 días a la semana, se trabajan 6 y uno, pues darle al Señor que da unos 2-3 horas. Porque te ha bendecido en toda la semana. Por eso es que muchos ni siquiera creo que son bendecidos porque pues te pasan tan ocupados que aquí el pan de vida lo estamos descuidando. Por eso es que están caídos en el engaño, en el error, y muchas personas están siendo arrastradas por este hombre de tal manera que hasta tienen que pagar para ir a ver a los cantantes paganos. Esos no son cristianos, hermano. Pastor que cobra para ir a predicar un mensaje, ese no es pastor. Ese es un vividor, ese es un charlatán, porque él está haciendo lo que otros le están diciendo que haga. Esos son títeres. A mí me invitaron una vez a predicar a la radio y me dijeron, hermano, queremos ir a la radio, pero miren, me dijeron ellos a mí, esto es lo que usted va a predicar, no se salga de aquí porque estas son las palabras que usted va a mencionar. Entonces yo lo que hice fue que me aparté y los abandoné, hermano. Hay que predique otro, pero yo no voy a ser cómplice del paganismo. No vayas a decir que gloria a Dios ni aleluya porque los vas a correr. ¿Qué bobería eso? Deja que el Espíritu haga la obra. Esas son las obras de los nicolaitas. ¿Por qué te metes en ese camino tan errado? Deja que el Espíritu Santo hable.
Dice el Señor Jesucristo, no os preocupéis cuando vayas cuando las autoridades los arrastren a los tribunales, porque en esa hora el Espíritu Santo va a hablar por ustedes. Él les va a dar palabra. Bueno, yo no entiendo por qué dicen que son pastores de 10, 20 años. Nunca te ha dado un mensaje el Señor Jesucristo. Nunca te ha dado un mensaje el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué eres? Yo he predicado en otras ocasiones y los mensajes que yo he predicado, el Señor me los ha dado. Yo sé que el Señor me los ha dado porque si no me los revela en sueño, en el momento que estoy yo oigo la voz de Dios. Y entonces, ¿por qué estos hombres tienen que adherirse por otro tipo de materiales que no es la Biblia? Porque la Biblia sí la tienen ahí, pero a la hora de llevar mensaje, tú vas a predicar mañana, pero ya sabes de lo que vas a predicar. Aquel se tira como el caballo panza arriba porque no tiene que ni siquiera pedirle a Dios de qué voy a predicar, porque pues ya le puso las palabras a aquel. Dice en el capítulo, creo, 3 o 4 de Jeremías, se les amoldeó la lengua a hablar cosas que yo no puse. Predicaron en mi nombre, pero predicaron cosas que yo no les di. Ellos se las hicieron. Hermanos, hay que tener cuidado. Arrepentirte para que no te vayas a ir a quemar allá con todos tus feligreses, porque cristianos no son, ellos son feligreses. Reconocerlo, porque si fueran cristianos, ya a tiempo te hubieran bajado de ahí del altar. Que el Señor te bendiga.